Piénsenlo por un momento. Hubo un tiempo en que usábamos astillas de madera para reparar huesos. Y ahora estamos hablando de imprimir órganos funcionales en 3D. ¿Cómo llegamos de un punto al otro? Pues esa es la increíble historia de la ingeniería biomédica. El relato de cómo la humanidad aprendió a hacer, básicamente, la mecánica de su propia y complicadísima máquina biológica. Vamos a explorar juntos este viaje. Para entender bien este campo, vamos a dividir la historia en 5 grandes momentos. Primero, las reparaciones más antiguas. Luego, cómo aprendimos a ver dentro del cuerpo, o sea, lo invisible. De ahí saltamos a la era de los dispositivos. Después, la frontera biónica actual. Y al final, una pequeña probada de nuestro tecnofuturo. Bueno, pues empecemos por el principio de todo. Nuestro primer acto, las primeras reparaciones. Aquí es donde vemos nacer el ingenio humano desde la prehistoria hasta el siglo XIX. A ver, esta historia no arranca en un laboratorio supermoderno. Para nada. Comienza con la necesidad más básica, arreglar lo que se rompe. Imagínense, hace 5.000 años, en Egipto ya existía la primera prótesis funcional. Un dedo gordo de pie hecho de madera y cuero. Y no era por estética, era para ayudar a caminar, para mantener el equilibrio. Tuvieron que pasar miles de años para que un genio como Da Vinci viera el cuerpo como lo que es, una máquina. Y todavía más tiempo, hasta 1816, para que el estetoscopio nos dejara por fin escuchar qué pasaba allá adentro. El progreso era lento, sí, lentísimo, pero cada paso era un mundo. Y esto nos lleva perfecto a nuestro segundo acto, ver lo invisible. Aquí es cuando la física entra de lleno en la medicina y de repente todo se acelera de una forma impresionante. Y aquí es donde la cosa se pone de locos. En 1895, con los rayos X, pudimos ver nuestros propios huesos por primera vez. Solo 8 años después, el electrocardiograma ya estaba midiendo la electricidad del corazón. Y para los años 40, el pulmón de acero fue una pieza clave, salvando miles de vidas en las epidemias de polio. O sea, en menos de 50 años, pasamos de apenas oír el corazón a ver el esqueleto y hasta reemplazar una función vital como respirar. Esta idea, esta frase, lo cambia absolutamente todo. Dejar de ver la enfermedad como un castigo y empezar a verla como un fallo en la maquinaria que se puede recalibrar. Ese fue el verdadero clic. La enfermedad dejó de ser un misterio intocable y se convirtió en un problema de ingeniería. Un problema que, con suficiente ingenio, podíamos entender y, sobre todo, reparar. Ahora sí, pasemos a la siguiente etapa, donde se construye sobre esta idea. Acto 3. La era de los dispositivos. Aquí ya no solo observamos el fallo, no. Aquí empezamos a intervenir, a reemplazar funciones vitales. Y a veces, los avances más grandes nacen de un simple error, de un ups. En 1958, el ingeniero Wilson Greatbatch estaba tratando de crear un aparato para grabar el ritmo del corazón, pero se equivocó de pieza, agarró la resistencia que no era. Y su circuito, en vez de grabar, ¡pum!, empezó a emitir pulsos eléctricos rítmicos. En ese momento, sin querer, acababa de nacer el primer marcapasos implantable del mundo. Así, por accidente. Y mientras desarrollábamos aparatos para poner dentro del cuerpo, nuestra forma de ver hacia adentro también daba un salto cuántico. La resonancia magnética, con sus imanes superpotentes, nos dio imágenes súper nítidas de tejidos blandos como el cerebro. De repente, las sombras desaparecieron y los médicos podían ver el interior del cuerpo con una claridad que antes era simplemente de ciencia ficción. Y con eso llegamos a hoy. Acto 4, la frontera biónica. Aquí es donde la línea entre lo natural y lo artificial se empieza a borrar. El objetivo ya no es solo reparar, es regenerar y, ¿por qué no?, optimizar. Una tecnología clave de esta época es, sin duda, la impresión 3D. Pero ya no hablamos de figuritas de plástico. Ahora imprimimos implantes ortopédicos a la medida exacta de una persona, o prótesis dentales con materiales biológicos, a veces incluso con las propias células del paciente. La meta ya no es poner un reemplazo, es crear una pieza que el cuerpo acepte como suya. Y la ciencia detrás de esto es fascinante. Los ingenieros usan modelos matemáticos, como esta fórmula, para predecir cómo va a crecer el tejido sobre estos andamios sintéticos. El reto, claro, es controlar esa constante K, la de crecimiento, para que la integración sea perfecta. Básicamente, estamos aprendiendo a darle instrucciones al cuerpo sobre cómo regenerarse. Y para terminar, miremos hacia adelante. Nuestro último acto, el tecnofuturo. Un horizonte donde la tecnología se fusiona con nuestra biología para, literalmente, reescribir las reglas del juego. Lo que antes sonaba a película de Hollywood, hoy está a la vuelta de la esquina. Estamos hablando de interfaces cerebro-computadora para controlar un brazo robótico solo con pensarlo. De nanorobots que viajan por la sangre para atacar una célula de cáncer sin dañar lo demás.
Y claro, de CRISPR, la herramienta para editar nuestro propio ADN y corregir enfermedades desde su origen. Todo este recorrido nos lleva a una conclusión muy fuerte. Estamos dejando de ser pacientes que reciben un tratamiento para volvernos sistemas biológicos integrados con tecnología. La ingeniería ya no es algo que nos ayuda desde afuera. Se está volviendo parte de nosotros, parte de nuestra propia evolución. Y esto, claro, nos deja con una pregunta final, una pregunta que da un poco de vértigo. A medida que ganamos este poder de reescribir nuestro código genético y fusionarnos con lo que creamos, ¿dónde queda la línea? ¿Dónde termina la máquina y dónde empieza lo humano?